En videos anteriores vimos cómo calcular las medidas de tendencia central de datos no agrupados y también las medidas de dispersión como son varianza, desviación estándar y rango. En este video veremos cómo construir una tabla de frecuencias dada una muestra que tenemos aquí y también calcularemos la media de desviación estándar utilizando datos agrupados. Entonces comenzaremos con construyendo una tabla de frecuencias con unos datos que tenemos aquí. Este ejercicio se trata sobre una mueblería donde venden diferentes tipos de muebles, incluyendo una mesa que se denomina aquí modelo 3015 y se rastreó durante 25 días. Nosotros aquí contamos, son 25 los días que se estuvo rastreando cuántas unidades de este modelo se vendieron, y con ella construiremos nuestra tabla de frecuencias. Lo primero que tenemos que hacer es calcular cuántas clases vamos a tener. En una tabla de frecuencias tenemos estas columnas: clase, los límites de nuestra clase, la marca de clase, la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y relativa acumulada. Para comenzar tenemos que ver cuántas clases son, y las clases simplemente es cuántos renglones vamos a llenar aquí. Existen varios métodos para hacerlo. Uno de los métodos es simplemente decidirlo nosotros. Recordemos que la estadística descriptiva es una ciencia que busca tomar los datos y representarlos de una manera que una persona al leerlos pueda entenderlos adecuadamente aún sin tenerlos originales. En este caso vamos a tomar esos datos que tenemos y con eso construir una tabla, y nosotros podríamos decidir cualquier número de filas en esta tabla. Sin embargo, hay varias fórmulas que se pueden usar para darnos lo que se considera un número óptimo de filas, un número óptimo de clases. Hay varias fórmulas. La fórmula que utilizaremos aquí es la siguiente. Aquí ponemos número de clases y la fórmula que se usa es muy simple, es la raíz del tamaño de nuestra muestra. Nuestra muestra es de 25 elementos, entonces raíz de 25 es 5. Idealmente, según esta fórmula, debemos tener 5 clases, y en la columna de clases simplemente las etiquetamos. Después vamos a ir llenando cada una de estas columnas paso por paso. El límite inferior vamos a poner simplemente el valor mínimo de nuestra muestra. Entonces, con la fórmula de mínimo seleccionamos la muestra, cerramos paréntesis y nos dice que el mínimo es 0. El valor menor que tenemos aquí es 0. Hubo días en los cuales no se vendió ninguna mesa de ese modelo. Entonces comenzamos a llenar cada una de las otras columnas utilizando algunas fórmulas que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, para nosotros saber qué vamos a poner al límite superior, vamos a calcularlo utilizando otra fórmula que es el rango de clase. Sin embargo, para el rango de clase necesitamos primero calcular el rango de nuestra tabla, de nuestra muestra. El rango de nuestra muestra va a ser, como hemos calculado previamente en otro video, es la resta del valor máximo de nuestra muestra, la seleccionamos, y el valor mínimo. Cerramos el paréntesis y tenemos que el rango es de 15, y entonces el rango de clase va a ser la división del rango entre el número de clases que vamos a tener. Entonces eso significa que cada una de las clases va a tener 3 como su tamaño, digamos, su tamaño de clase. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar el límite inferior y el límite superior de acuerdo a lo que tenemos aquí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo que estamos haciendo es determinando en este renglón, en la frecuencia absoluta, vamos a contar cuántos elementos de nuestra muestra se encuentran entre los límites. Entonces, según nuestra muestra, tenemos 0 como límite inferior y 3 como límite superior. Entonces vamos a ver de nuestra muestra cuántos están entre 0 y 3. Normalmente el límite inferior de la siguiente clase va a ser el mismo número que el límite superior de la clase anterior, o sea 3. Sin embargo, esto generaría una duda. Aquí no sucede porque solamente tenemos, más bien, no tenemos ningún dato que sea 3. Sin embargo, si tuviéramos algún 3 aquí, se generaría una duda de dónde ponerlo, si lo ponemos en la clase 1 o en la clase 2. Lo que vamos a hacer es determinarlo nosotros mismos. ¿Y cómo lo hacemos? Diciendo que o el límite superior o el límite inferior va a incluir este número. Por ejemplo, yo puedo aquí poner que el límite superior es el que incluye. Y entonces, aquí vamos a contar los números que están entre 0 y 3, incluyendo el 3. ¿Sí? Aquí este 3 ya no vamos a contarlo. Si hubiera un número en 3, ya no lo contaríamos en la siguiente clase. Y entonces vamos de 3 a 6, el 6 incluido,
después de 6 a 9, el 9 incluido, el 6 no incluido, después 9 sin incluir, al 12 incluido, y luego del 12 sin incluir, al 15 incluido. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita voy a saltarme un poquito la marca de clase, no lo vamos a utilizar de hecho en este ejercicio, solamente la vamos a calcular y más adelante veremos para qué sirve. La frecuencia absoluta es verificar de nuestra muestra cuántos datos se encuentran entre 0 y 3, incluyendo los que están en 3. Para hacer eso es un poquito complicado utilizando fórmulas de Excel. Lo más fácil, lo que les recomiendo es seleccionar la muestra, dar clic derecho y en el menú que nos aparece vamos a pedirle a nuestro Excel que ordene los datos de menor a mayor, y eso nos va a ayudar a más fácilmente ubicar cada uno de los datos de acuerdo a lo que la muestra tiene y a lo que los límites nos está pidiendo. Entonces vamos aquí en nuestra frecuencia absoluta. En la primera clase vamos a contar aquellos que estén entre 0 y 3. Tenemos 1, 2, 3. Ya el 4 ya no, porque ese está en 3, entonces es 3 elementos están entre 0 y 3. Después contamos los que estén entre 3 y 6. Por ejemplo, 4 es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 6 lo incluimos, o sea, nuestro séptimo elemento lo incluimos porque habíamos dicho que en esta columna incluimos el 6. Ya en la siguiente ya no contamos este 6, empezamos con el 7, 1, 2, 3, 4 porque está incluido el 9. Después del 9 al 12 se incluye el 9, entonces 1, 2, solamente 2. Y del 12 al 15 sin incluir el 12, incluyendo el 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces ya contamos cuántos están en nuestros límites. Después, la frecuencia absoluta acumulada va a ser más o menos sencilla si vamos paso a paso. Entonces, lo único que tenemos que hacer es en la primera clase, en la primera fila, vamos a poner el mismo número que teníamos en la frecuencia absoluta normal. Simple. Y en la siguiente clase lo que vamos a hacer es tomar lo que tenemos en la frecuencia absoluta de esa clase y vamos a sumar lo que llevábamos previamente. O sea, 3 más 7 nos da 10. En la siguiente tenemos que sumar el 10 más el 4 nuevo y nos va a dar la frecuencia absoluta acumulada en este renglón. Lo que podemos hacer en Excel es simplemente correr nuestra fórmula hasta el final. Y entonces nos damos cuenta que acumulando las frecuencias al final vamos a tener 25 elementos. Después, la frecuencia relativa es simplemente el porcentaje que la frecuencia absoluta representa de la muestra de 25. Entonces lo que vamos a hacer es muy fácil. Vamos a tomar la frecuencia absoluta y la vamos a dividir entre la muestra. Aquí la muestra la voy a anclar con F4. Entonces esto lo podemos convertir a porcentaje y ya sabemos que el 3 de esta clase representa el 12% de nuestra muestra total. Y eso vamos a hacer en todos. Podemos correr nuestra fórmula y entonces cada uno de estos frecuencias absolutas representa un porcentaje de la muestra que estamos utilizando para hacer los cálculos. Y la frecuencia relativa acumulada es igual que la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a ir sumando lo que llevábamos más la frecuencia relativa de cada una de las clases. Aquí es igual porque no llevábamos nada, pero en la siguiente ya va a ser esta más la que llevábamos. Corremos nuestra fórmula hasta el final y nos da al final un 100%, porque los 25 representan el 100% de nuestra muestra. La marca de clase es muy sencilla, la vamos a hacer aquí, aunque no la vamos a utilizar. Lo único que tenemos que hacer es calcular el promedio de los límite inferior y límite superior. Entonces, lo más fácil, pues obviamente es poner la fórmula de promedio, abrimos paréntesis y seleccionamos los dos datos. Y entonces, de manera muy sencilla, ya tenemos las marcas de clase. En el siguiente ejemplo vamos a ver para qué sirve. Aquí simplemente ya le damos un poco de formato a nuestra tabla. Vamos copiando el formato. Copiamos, aquí podemos seleccionarla y copiar el formato y pegarlo aquí. Y después, estos ya podemos ponerle. Así ya tenemos nuestra tabla de frecuencias de este ejercicio. En el siguiente ejemplo ya tenemos una tabla hecha, aunque tenemos que terminarla de construir, porque ya se hizo una encuesta y se registraron los datos en esta forma. Se les preguntó a la gente en una encuesta cuántas horas al día pasan revisando sus redes sociales. Entonces se les preguntó y se fue registrando en esta tabla en la cual aquellos que contestaron 0 o 1 se acomodaron aquí, se registraron aquí, entre 2 y 3 aquí, 4 y 5, 6 y 7, 8 y 9. Y entonces lo que vamos a hacer es completar la tabla y luego vamos a calcular la media y la desviación estándar.
La frecuencia absoluta acumulada ya la sabemos hacer, simplemente al principio es igual y después es lo que llevamos más lo nuevo. Corremos la fórmula y listo. La frecuencia relativa es el porcentaje que nuestra frecuencia absoluta representa de nuestra muestra. Para que podamos correr la fórmula, anclamos el valor de la muestra, damos Enter, corremos la fórmula y en la frecuencia relativa acumulada, como le hicimos con la absoluta acumulada, simplemente este es igual y luego es lo que llevábamos más lo nuevo, corremos la fórmula y listo. Al final nos tiene que dar 100%. La marca de clase ya habíamos dicho cómo era, simplemente es calcular el promedio entre los límites. Aquí sabemos que es entre 0 y 1, entonces podemos hacer 0 más 1 entre 2, que pues es 0.5. Aquí 2 más 3 entre 2, o sea 2.5. Aquí entre 4 y 5 es 4.5, entre 6 y 6.5 y entre 8 y 9 es 8.5. ¿Qué es lo que hace la marca de clase? Lo que dice es, como nosotros aquí no tenemos la información suficiente para saber cuántas personas respondieron 0 horas y 1 horas de estas 6 de la frecuencia absoluta, lo que vamos a hacer es asumir que todos nos contestaron media hora. Aquí no sabemos cuántos respondieron 2, cuántos respondieron 3 de estas 15 personas, entonces asumimos que las 15 personas respondieron 2 horas y media. Y entonces eso nos va a ayudar para poder calcular la media. Como no tenemos los datos, tenemos que obtener los datos por nuestra cuenta y lo que hacemos es hacer eso, ¿no? Es decir, que todos contestaron 0.5 horas. Como no sabemos cuántos contestaron 0 y cuántos contestamos 5, asumimos que las 6 personas, o sea 6, contestaron 0.5. Lo multiplicamos y hacemos lo mismo con, aquí lo voy a poner con 6, que es la frecuencia. Hacemos lo mismo con todos estos y luego lo sumamos. Y después de que lo sumamos, lo dividimos entre el número de datos, que son 45 personas. Con esto ya calculamos el promedio con datos agrupados. Es decir, nosotros transformamos la información que teníamos en datos útiles para poder calcular la media y simplemente utilizamos la fórmula que ya sabíamos, pero asumiendo que todas las personas contestaron la marca de clase. Lo mismo vamos a hacer para la desviación estándar. Recordemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Vamos a calcular primero la varianza, que es más o menos sencilla. Recordemos que es calcular la diferencia de cada uno de los datos con respecto de su media cuadrado y luego dividirlo entre el número de datos menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque eso elimina un pequeño sesgo que podría generarse al no tener todos los datos de nuestra muestra, de nuestra población, perdón, en nuestra muestra. Y entonces lo que vamos a hacer es hacer eso pero a mano. No podemos hacerlo con la fórmula de desviación estándar o con la fórmula de varianza, pero es más o menos sencillo. Vamos a hacerlo ahorita rápidamente, paso a paso. Primero vamos a calcular la diferencia entre la marca de clase y la media que ya habíamos calculado. La vamos a anclar con F4. Eso lo vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Y el resultado de esto, aquí voy a poner otro paréntesis, lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta, porque recordemos que estamos asumiendo que hay 6 datos de 0.5, entonces tenemos que restar el 0.5 con respecto de la media de 3.74 horas 6 veces y elevarlo al cuadrado, ¿no? Y entonces eso hacemos con todas nuestras marcas de clase. Sumamos esto, nos da nuestra varianza de 178 horas y luego esto es dividido entre los 45 muestras menos 1, o sea 44. Nuestra varianza es de 4.05 horas cuadradas, como habíamos dicho en el otro video. Nos da una unidad que es, digamos, extraña, porque no existen las horas cuadradas, pero al sacar la raíz cuadrada de esto, igual raíz, obtenemos la desviación estándar. Con la desviación estándar podemos fácilmente encontrar o fácilmente conocer cuál es la variación que hay entre las respuestas y el promedio de las horas, en este caso, que pasa la gente revisando sus redes sociales. Esta es la manera en la que se puede trabajar con datos agrupados, es decir, cuando no conocemos la muestra como tal, pero ya nos la están dando en una tabla con información incluida, pero no explícita. Muchas gracias por ver este video. En el siguiente video veremos cómo construir una tabla de frecuencias con datos de variables cualitativas y cómo hacer algunas gráficas con ello. Muchas gracias.